a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Israel, sobre los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza, por qué el grupo terrorista Hamás no ha aceptado, no ha cedido para la entrega de rehenes y tampoco para lograr un mecanismo de negociación que sea creíble y que busque parar todo el conflicto. Y para ello vamos a invitar a uno de los que ustedes prefieren en este canal, el señor Shimshon Zamir. Él ha venido contándonos historias que muy probablemente no las vayan a conseguir en otro canal, porque son desde el corazón de Israel y con un análisis bastante lineal, claro y profundo de lo que representa en estos momentos el conflicto y cómo se ve desde el Oriente Medio. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se está uniendo a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España, bienvenidos todos, al igual que la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube, en Rumble y en todas nuestras plataformas y nuestro space de X. Bienvenidos también todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, al igual que nuestros amigos que están integrándose al super chat de YouTube, que es el más inteligente de toda la red. Y ahora sí, bienvenido Shimshon Zamir. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí encontrarme contigo, por lo menos por video, que sea una vez de tanto en tanto, sí. Hay una serie de noticias que están nuevamente planteando no solo escalar el conflicto, sino un poco ir más allá. Eso es lo que se ve desde Occidente. Quisiera que nos explicaras por qué los Estados Unidos apoyó a Israel en una nueva ofensiva, un ataque en la Franja de Gaza, y por eso pues se ha generado una serie de preguntas: ¿cómo se va a lograr algo o no se va a lograr algo en los términos que están planteados? Y ahora con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Israel. Ante todo, estoy muy contento de estar con ustedes. Yo quisiera, como has dicho tú, ampliar un poquito el tema. Yo pienso que la discusión en este momento, más que una discusión entre Israel y Hamás, es una discusión entre Trump y Hamás. Es decir, Trump dio amenazas. Trump es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente electo de los Estados Unidos y con muchísima fuerza, como la demuestra en varios lugares del mundo. Y jamás se está riendo de Trump. Es decir, en este momento, cuando Trump apoya a Israel para presionar a Hamás, en definitiva, Trump está apoyando a Israel para que Israel obligue a Hamás a hacer lo que Trump quiere. Puede parecer medio raro para la gente que no se entera todo el tiempo de lo que sucede, pero el representante de Trump hizo un plan. Y el plan hablaba de 50 días de cese de fuego y al principio iba a haber 11 rehenes vivos y un número más o menos parecido de rehenes muertos, y al término de los 50 días de cese de fuego iba a haber la continuación hasta terminar con todos los rehenes. Ahora, esa es una proposición que hizo el presidente de los Estados Unidos por intermedio de su representante, y jamás le respondió con que está dispuesto a entregar un ciudadano israelí americano, Alexander, y 4 muertos. Es decir, evidentemente Hamás está tratando no solamente de minimizar la orden, llamémosla así, de Trump, sino también de ponerlo en ridículo. Ahora, Trump no se puede permitir eso mismo, porque si Trump se permite eso mismo en Gaza, entonces eso va a tener repercusiones a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, en toda otra serie de temas. En definitiva, yo quisiera aclarar un poquito lo que está sucediendo en este momento entre Israel y Hamás. Israel se contuvo durante ya hace 19 días que Hamás no devolvió a ningún rehén, no vivo y no muerto. Israel se contuvo también para darle a Trump y a Witkoff la posibilidad de adelantar. Es decir, si ellos hubieran adelantado con su plan, sería también un orgullo para el presidente Trump y para su representación. Pero no, eso no sucede. Entonces Israel, después de hacer varios cambios internos, comandante en jefe del ejército, el jefe del Comando Sur y otros varios, Israel ataca.
pero con limitaciones. Israel no está atacando en forma terrestre. Todo lo que Israel hizo hasta ahora es atacar con la aviación, y aquí allá hay algunos pequeños cambios de ubicación de alguna que otra tropa, pero no es una invasión como podría darse, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva la diferencia entre anteayer y hoy es que hoy están haciendo un intercambio de posiciones entre Hamas e Israel mientras hay guerra. Anteayer no había guerra, o no, anteayer no había fuego, porque Israel estaba esperando a ver qué es lo que sucedía con todo. No hay que impresionarse demasiado por lo que está sucediendo, porque todo el tiempo que, y está comprobado, todo el tiempo que Israel no entre con fuerzas terrestres, artillería, blindados y soldados, no va a poder llegar a los rehenes, y en definitiva estamos hablando de los rehenes. Pero todo está en camino, es decir, lo que no va a suceder hoy, a lo mejor va a suceder dentro de una semana, si jamás no va a entregar a los rehenes. Entonces Israel, el gobierno de Israel, no va a tener otra posibilidad que seguir más profundamente el tema, a pesar de que existe, por supuesto, existe dentro de Israel mismo, y ese es un tema que seguro les llega a ustedes, yo sé que les llega a ustedes, existe cierta oposición a lo que está haciendo el gobierno. Yo pienso que, como se diría, las cartas ya están echadas, Hamas tiene que salir de Gaza, o muerto o vivo. Si vivo, tiene que salir con todas las armas, o por lo menos con las armas de cada terrorista, para poder decir que no nos rendimos. Y todo el resto va a tener que quedar bajo dominio israelí. Israel va a tener poco a poco, rápido, no sé cómo va a ser, que encontrar todo lo que quedó en el territorio. En su momento, no sé qué es lo que va a suceder con el tema del plan de Trump de sacar a los palestinos de Gaza, pero en algún momento algo va a tener que suceder. Ya el portavoz israelí le dijo a la población del norte de la Franja de Gaza que comience a desplazarse hacia el sur. Es normal que les digan primero de la zona del norte, porque esos son los lugares donde están principalmente los campamentos de refugiados. De los campamentos de refugiados, Israel sabe que allí sí ha habido en estos 20 días cierta recuperación de Hamas, de su fuerza, digamos así, a nivel militar. Especialmente van a sacar a la población, después van a atacar, van a destruir lo que queda, y no es mucho. Y entonces, quien quede en esa zona después de sacar a la población va a ser catalogado como terrorista, y su destino va a ser uno. ¿Cómo sientes la preparación, por ejemplo, por parte de los países con los cuales se ha hablado para que sean receptores de la población palestina? En el caso, por ejemplo, de Jordania, de Egipto y de otras naciones con las que se ha empezado a conversar. Bueno, se ha empezado a tener charlas. Conversar es cuando dos personas hablan sobre un mismo tema. Los árabes no quieren recibir a los palestinos, cada uno por su motivo. Es decir, si te fijas el mapa, Arabia Saudita tiene terreno completamente libre como para recibir a los palestinos, pero no se voluntariza, y nadie la voluntariza. En definitiva, Trump voluntariza a Egipto y a Jordania simplemente porque son dos países fallidos que dependen económicamente de los Estados Unidos, y eso le da a Trump la posibilidad de presionar sobre ellos. ¿Cuánto va a poder presionar? Es una pregunta, pero ese es el motivo por el cual los nombres de ellos fueron dados. Por supuesto que ellos no quieren, y tienen motivos para no querer. Yo, a pesar de que soy ciudadano israelí y querría que los palestinos no estén al lado nuestro, yo puedo entender perfectamente por qué Jordania no quiere. Ya de por sí en Jordania no hay censos hace 20 años para no descubrir al público que un 60% de la población es palestina. Entonces, si van a recibir más palestinos, entonces el reinado de los beduinos de 1920 se puede agarrar las valijas e irse a otro lado, porque ese va a ser el Estado palestino, digamos así, en Jordania. Egipto, por varios motivos. Una, porque Hamas es exactamente la oposición que tiene al-Sisi dentro de Egipto mismo. Son los hermanos musulmanes. Y no solamente son los hermanos musulmanes, sino que son terroristas, son gente política, con mucha efervescencia política y también militar.
Al-Sisi no los necesita a ellos en Egipto, a pesar de que Al-Sisi podría hacerlo, podría encerrarlos en pequeños o grandes lugares dentro de la península de Sinai y tenerlos ahí encerrados. Pero teniendo en cuenta el grado de corrupción que existe en el ejército egipcio, si los van a poner ahí, todos los días se va a ir escapando gente de ahí en dirección fuera de esos campos y van a llegar a Egipto en definitiva. Ahora, como el mundo, digamos, occidental no quiere recibir inmigrantes, seguro que no de esas fuentes, entonces al final se van a quedar en Egipto. Entonces Al-Sisi no quiere. Se habló ayer de una u otra forma la posibilidad, nuevamente un Estado fallido, de que le presionen a Siria para ver si quiere recibir a palestinos. El actual gobierno sirio, si quiere recibir gente, antes de recibir a los palestinos, puede recibir a 1,5 millones de sirios que están viviendo en Jordania, a más de 1 millón que están viviendo en el Líbano y a casi 3 millones que están viviendo en Turquía. No necesita recibir a los palestinos. Se habla de otros 2 o 3 países en África, países muy pequeños que también que necesitan el dinero americano y que esa es la forma de presionar. No sé qué va a pasar con eso porque lo cierto es que no hay candidatos, no hay nadie que esté dispuesto. Pues un ejemplo de lo que está sucediendo es que, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero durante este tiempo salió de la Franja de Gaza un número de unos 60.000 palestinos. Salieron. ¿Y a dónde fueron? Fueron a Egipto. Ahora, esos palestinos de una u otra forma son o terroristas o familiares de terroristas o gente con dinero que pudo pagar la corrupción egipcia y de Hamas y salir. Turquía estuvo dispuesta a recibir terroristas de Hamas. ¿Cuántos estuvo dispuesto a recibir? 15. Si Turquía, que es un país que también está dirigido por los hermanos musulmanes y que Erdogan es del mismo movimiento como Hamas, está dispuesto a recibir 15 terroristas, entonces ¿cómo se llega a recibir a 2 millones o a 1 millón o a medio millón o a 100.000? No sé qué es lo que va a suceder con eso. De cualquier forma, lo que está claro es que el gobierno israelí tiene un compromiso con su propio pueblo de sacar a Hamas. Hay 2 posibilidades aquí. O los van a sacar por la paz o los van a sacar en bolsitas de nylon. Y eso va a depender de Hamas. Yo pienso que lo que está haciendo Israel tiene que convencer a Hamas a ser un poco más flexible. Pero nuevamente, como Hamas está dividido, digamos así, entre el Hamas que está en Qatar y el Hamas que está en los túneles, lo que diga el Hamas de Qatar no tiene prácticamente ninguna influencia sobre el Hamas que está en los túneles. Más todavía, por una cuestión de liderazgo interno dentro del movimiento Hamas, es de esperar que lo que digan los de Qatar no sea aceptado por los que están en los túneles. Porque Mohammed Sinwar, el que está ahora, y el jefe de Hamas en la ciudad de Gaza, quieren cuidar su propio liderazgo. A ellos no les importa qué es lo que dicen los que están en Qatar. Qatar, por supuesto, trata de influir por intermedio de lo único que puede, que son los que están viviendo en Qatar. Pero esa gente no tiene ninguna representatividad a nivel de qué es lo que piensa la gente que está en los túneles. No se observa, por lo menos en estos momentos, como tú bien planteas, una línea de acción que pudiera expresarse en que el asunto pueda avanzar en un proceso de negociación para que se logre un mecanismo de paz posible. Ante todo, la palabra paz, ya en ocasiones anteriores te he dicho que la palabra paz no es una palabra que jamás la acepta. Jamás puede como máximo, todo tiempo que vive, si van a estar muertos van a aceptar todo lo que les digan. Pero todo tiempo que vive, jamás lo máximo que puede aceptar, si va a estar con la soga al cuello, es hacer una UDMA, lo que significa en el Medio Oriente que 5 años más tarde, después que consiga fortalecerse, va a atacar otra vez. Y eso, por supuesto, Israel lo conoce, lo sabe. Ahora, los factores progresistas de Israel estarían dispuestos a recibir una cosa así, pero algo de ese estilo. Porque ellos tienen su propia agenda y ese es otro tema y no es exactamente el que estamos hablando ahora.
Pero el gobierno israelí no está dispuesto, porque el gobierno israelí es consciente de lo que trajo las distintas urnas que hubo entre Israel y los palestinos. Es decir, cada una de ellas fue una nueva oportunidad en la cual los palestinos tarde o temprano atacaron a Israel. En ese sentido hay algo que la gente a lo mejor no se da cuenta o no se lo cuenta. Ha habido un cambio muy grande como consecuencia de lo que sucedió el 7 de octubre del 23. El Estado palestino que querían Biden, Europa y todos los círculos progresistas del mundo desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Porque tenía que estar compuesta por dos partes, Cisjordania y Gaza. Gaza tenía una dirección que se llamaba Hamas, pero esa dirección, como dijimos, no va a estar, de una u otra forma no va a estar después, y queda solamente la Cisjordania. Ahora, la Cisjordania tiene un gobierno corrupto que la misma población de la Cisjordania, el 80% no lo quiere, que es el gobierno del Fatah. Y ese gobierno no solamente que no puede convertirse en quien gobierne en Gaza, porque Israel no se lo va a dejar, sino que tampoco tiene posibilidad de gobernar en la Cisjordania misma. Y la mejor demostración es que a lo mejor lo de ustedes no se dice tanto, pero Israel incursiona día a día, noche a noche en la Cisjordania. En este último año y medio fueron detenidos miles de terroristas o sospechosos de terroristas, fueron matados centenares, cerca de 1000, y lo último que está sucediendo este último mes y medio, es que Israel entró a los campamentos de refugiados, no solamente en Gaza, sino entró a los campamentos de refugiados en Calquilia, en Tulkarem, en Jenin, y está volteando casas, es decir, está evitando que esa gente que tiene afición al terrorismo pueda volver a vivir en esos lugares. Es decir, Israel, el cambio de lo que sucedió el 7 del 10 del 23, y eso no fue lo que planeó jamás, por supuesto, tiró para atrás, como mínimo por 15, 20 años, el tema de la posibilidad de que exista un Estado palestino. Y eso, el gobierno israelí, que es un gobierno de centro-derecha y con participación fuerte de la derecha misma y de los grupos colonizadores, es una bonanza para el gobierno israelí de centro-derecha, lo que sucedió. Después del hecho de que Israel fue atacado, de que hubo tantos muertos, que hay secuestrados, que hay todo lo que sea, desde el punto de vista político en relación al conflicto con los palestinos, para Israel, para el gobierno de Israel, lo que sucedió ahora es una bonanza. Hoy en día nadie va a decir, fuera de algún trasnochado, llamémoslo así, nadie va a decir de que tiene que haber un Estado palestino, porque no hay con quién, no hay con qué, no hay con nada. Y el propio presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, que es un viejito de 89 años, no encuentra quien esté dispuesto a apoyarlo. Y menos, ayudarlo a reconstruir Cisjordania, porque dado que el gobierno de él es considerado uno de los más corruptos del mundo, nadie está dispuesto a poner dinero para que ellos se lleven a sus propias cuentas ese dinero. ¿Cuál es la proyección que hay internamente? Porque me has dicho que hay grupos que no apoyan la posición que está tomando el gobierno de Bibi Netanyahu para enfrentar este problema. Mira, el tema es muy prolongado, es tan prolongado que tiene algo así como 100 años. Es decir, con una estación en el medio hace 57 años. Desde el principio de acercarse a la creación del Estado de Israel, a principios del siglo XX, existía siempre la pregunta: ¿qué es lo que va a pasar con los árabes que viven en la zona? No los palestinos, porque por ese entonces no existían los palestinos, existían árabes de la tierra de Israel. ¿Qué es lo que iba a pasar? Y hay dos tendencias. Una tendencia que es la de la izquierda, por la cual tarde o temprano va a haber dos comunidades que vivan juntos. Tendencia que está apoyada, como dije antes, por Estados Unidos, por los grupos progresistas del mundo. Y hay otra tendencia que dice, que es de derecha, de centro derecha, y religiosa por supuesto, que dice: la tierra de Israel es de los judíos, los árabes son gente que se apoderó del lugar cuando los judíos fueron en el 70 después de Cristo,
Y lo que va a suceder tarde o temprano es que van a ser echados de aquí. Como el número de los árabes en la zona es muy alto, como dijimos hace 15 minutos, la posibilidad de echar, digamos así, a 5 millones de árabes es un poco exagerada, no hay quien compre esa mercadería. Entonces, lo que estaba entreviéndose, llamémoslo así, estoy tratando de utilizar un lindo castellano, lo que está entreviéndose es que con el apoyo del presidente Trump, apoyo que ya lo dio en 2018-19, en la época del acuerdo del siglo, y Israel va a anexar parte de la Cisjordania. Ahora, en los cálculos territoriales, no quiero cansar a los oyentes, hablan de algo así como un 30% del territorio de la Cisjordania. Dado que ahí hay 6.500 kilómetros cuadrados, se habla de unos 2.000 y quedarían para los palestinos unos 4.000 kilómetros cuadrados en la Cisjordania, pero eso no sería un Estado, no sería un Estado, sería una autonomía, digamos así, dado que las fronteras estarían a cambio de Israel, aeropuerto no podría tener por la posibilidad de peligro para Israel, ejército no va a poder tener, una autonomía. Y la única pregunta que existe en este momento es si después de que Israel termine con Hamas de una u otra forma, Arabia Saudita va a estar dispuesta a que un cierto tipo de autonomía a esos palestinos en esos 4.000 kilómetros cuadrados sea entendido por Arabia Saudita como un suficiente adelanto del tema palestino como para que Arabia Saudita llegue a una normalización con Israel. Eso es lo que está en juego en este momento, todo el resto es. Ahora, en respuesta a lo que tú preguntaste, te diré así. El otro lado, no la derecha, la izquierda de Israel, tiene sus motivos. Y no quiero decir este tiene razón, este no tiene razón. Yo tengo, por supuesto, mi pensamiento. Para pensar de que dominar a una población muy grande palestina es algo que nosotros los judíos no podemos hacer, no debemos hacer. Moralmente no debemos hacer. Yo puedo 2 horas explicar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esa teoría, pero lo cierto es que la historia común entre los árabes de la zona y los judíos de la zona ha llevado a que la mayor parte de la población de Israel, de la población estoy hablando, no de los dirigentes, de la población de Israel, está a favor de una posición más nacionalista, más de derecha, y digamos, vería con simpatía que haya menos árabes en la zona. Sí, de una forma, por la fuerza o por convencimiento, como Trump dice, pero que haya menos. La gente que está del lado izquierdo no es simplemente uno por uno gente, son intereses económicos muy, muy grandes, empujados desde atrás por los mismos intereses económicos del Deep State de los Estados Unidos, los mismos que impulsan todo el tiempo las tendencias antiderecha en Israel. Son los militares, y ese es un tema muy interesante, ver cómo los militares israelíes son izquierdistas, pero no es para este día de hoy, si quieres lo haremos en otro programa. Son los bancos, son las academias, las universidades, son gente con fuerza a nivel personal, pero tienen un problema. Todo el tiempo que Israel sea un Estado democrático en el cual una vez cada tanto tiempo hay elecciones, cada vez van a ser menos. Porque hay dos cosas. Por un lado, la derecha, los religiosos, tienen más hijos que los de izquierda. Por el otro lado, parte de los de izquierda, de los hijos de los de izquierda, no quieren ver al Estado judío que toma características más nacionalistas y por lo tanto parte de los hijos de ellos se van del país, con lo cual el número de la gente que apoya a la izquierda se achica. Y eso puede ser visto a nivel de las relaciones, a nivel político. Ayer escuché a alguien que decía en la izquierda de Israel tiene un problema, tiene más dirigentes que público. Es decir, hay unos 7, 8, a lo mejor 10 dirigentes distintos, Lapid, Ayalon, de Golán, toda una serie de nombres que tarde o temprano aparecen en la prensa en Occidente,
como si hubiera un gran movimiento de antigubernamental, pero cuando llega el momento de la manifestación, entonces hay 10.000 personas, 2.000, 20.000 personas, incluso menos. Y 20.000 personas para un país de 10 millones de habitantes no es exactamente un número que impresiona demasiado al gobierno. Esa gente patea, como se diría, para que no haya cambios a favor de la derecha. Y eso, y no solamente eso, como los militares tienen ideología izquierdista, nosotros podemos notar, para quien sigue más de cerca, que durante este año y medio de combates, digamos así, en lo que se refiere a Irán, bombardearon como se debe, en lo que se debe a Líbano, bombardearon como se debe, en lo que se relaciona a Palestina, llamémosla así, a Cisjordania y a Gaza, los militares que estaban en el gobierno o al mando de los militares tuvieron una actuación que dejaba bastante que desear a nivel de los logros militares, hasta que el gobierno decidió tomar las riendas. Y entonces lo primero, echaron, llamémoslo así, al ministro de Defensa, a Galán. Lo segundo, echaron a Levy, el comandante en jefe del ejército, a Barr, el jefe de los servicios de inteligencia, y después va a llegar el turno, supuestamente, dentro de una semana y media, de la Procuradora General del Estado, que se ocupa todo el tiempo de poner obstáculos al funcionamiento del gobierno. A continuación va a haber cambios a nivel del Poder Judicial, al estilo como en los Estados Unidos, para introducir dentro del Poder Judicial más personas, más jueces que estén identificados con la ideología del gobierno. En definitiva, lo que dije en estos últimos 10 minutos es que no importa demasiado qué es lo que se publica en las noticias en Occidente sobre un creciente no apoyo al gobierno israelí. Eso no es cierto desde el punto de vista de la población apoya al gobierno israelí. Lo que está sucediendo en estos momentos va mucho más allá de todo este tema. Hay dos temas por los cuales el progresismo ataca ya hace 10 años, 12 años a Netanyahu. Y es la oposición de Netanyahu en dos temas. Una al tema del Estado palestino, sobre eso acabamos de hablar, y otro a bombardear a Irán. Es decir, Netanyahu cometió la osadía de presentarse en el Congreso americano a hablar en contra de Obama. Y desde ese entonces, como se diría lo de los cristianos, Obama le hizo la cruz. Y desde ese entonces, las administraciones o la administración, los intereses progresistas del Deep State y todo lo que sea, y de la administración Biden y de la CIA, estuvieron en contra de la presencia de Netanyahu. Es decir, el intento, y eso se manifiesta en algo que el mundo no entiende, y es cómo le hacen un juicio durante tanto tiempo al primer ministro de Israel, es para sacárselo de encima. Lo que ellos pretendían con todo ese juicio, que dicho sea de paso no tienen prácticamente nada por detrás, era ponerlo en una situación en la cual, por estar en juicio, él no tenga capacidad de gobernar, con lo cual, tarde o temprano, iba a decir, bueno, yo no puedo más, iba a levantar las manos, se iba a ir, y el progresismo de todo el mundo hubiera respirado con alegría. Pero Netanyahu es Netanyahu, y Netanyahu no renunció, y Netanyahu no levantó las manos, y no solamente eso, sino que la evidente cacería que hicieron, que le trataron de hacer a Netanyahu, solamente agrandó su popularidad dentro del pueblo de Israel. Y cuando llega el momento de las votaciones, la gente vota a Netanyahu también si está a juicio, digamos así. En este momento no saben cómo terminarlo. El Poder Judicial, desde arriba hasta abajo, está haciendo lo posible para hundirlo a Netanyahu y no consigue hacerlo. Pero evidentemente cuando la Fiscalía salió al juicio con 315 cargos distintos contra Netanyahu, tienen que pasar dos cosas. Una, que ellos tengan que explicar los 315 cargos, y otra, que el Poder Judicial le permita a Netanyahu responder a los 315
cargos contra él y no lo dejan. Los jueces están haciendo lo posible para achicar. ¿Por qué? Para achicar su posibilidad de defenderse. Pero Netanyahu, como Netanyahu, no se deja vencer. Y eso es lo que sucede en definitiva. Es decir, toda persona que habla de democracia en Israel tiene dos posibilidades. Una, hablar de la democracia cuando la democracia para él, como dice la izquierda, es solamente lo que la izquierda decide. Y otra, hablar de la democracia en el sentido de que lo que el pueblo decide, lo que la mayoría del pueblo decide en las elecciones es la democracia. Y al que no le guste, que no le gusta, tiene dos problemas. Pero eso es lo que está sucediendo a nivel interno. Yo te propongo a ti, por tu intermedio a los espectadores, que no se dejen impresionar por lo que digan tales o cuales medios de comunicación de masas, generalmente estadounidenses, porque son parte de la misma campaña que trata ya hace 10 años, como dije, desde Obama, que trata de hundirlo a Netanyahu, sin éxito, por supuesto. Eso es muy importante que lo hayas aclarado, porque aquí las informaciones que llegan de Israel están simple y llanamente pasadas por un filtro y con unos intereses y son ampliamente manipuladas. Samir, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros una vez más y traernos información desde Israel. Sin duda alguna, el panorama está agitado, así que te vamos a volver a llamar muy probablemente en los próximos días para que nos des una nueva visión y una nueva explicación sobre lo que ocurre en Israel. Mil gracias. Con mucho gusto. Un placer y un abrazo. También para ti. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión de Sin Filtros Israel. Ya ustedes entendieron la perspectiva de allá, que a mi juicio pues es la que es, y no la que pintan los medios, que no están allá o que sí están manipulando la información. Es mejor informarse directamente desde el objetivo. También quiero agradecerle a toda la gente que está con nosotros a través de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Si ustedes todavía no forman parte de nuestra cuenta, por favor, háganlo, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Ahora nos vamos a despedir pidiéndoles que se mantengan libres, que utilicen el sentido común y, por supuesto, que activen el pensamiento crítico. No se los olvide. Nos vamos con el mensaje de la RAC. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.